El otro día estaba haciendo scroll en YouTube, cuando me apareció un short sobre Shin Godzilla. El video me llamó la atención inmediatamente, porque mostraba lo grotesco y aterradora que puede llegar a ser esta versión del kaiju más famoso del cine. Así que decidí ver la película completa, y para mi sorpresa, terminé encontrándome con uno de los conceptos más interesantes que ha tenido el personaje en mi opinión. Cabe destacar que nunca he sido demasiado fan de las películas de Godzilla. Por esa misma razón, hasta ahora tampoco había cubierto demasiado a fondo al personaje ni a sus diferentes versiones dentro del canal. Sin embargo, la idea de una criatura que evoluciona constantemente, modificando su cuerpo para adaptarse a todo aquello que intenta destruirla, me pareció tan fascinante, que terminó inspirándome para hacer este video. Y es que Shin Godzilla no es simplemente otra versión del rey de los monstruos. Él no es un depredador alfa que protege el equilibrio natural, tampoco un animal prehistórico que despierta completamente formado, y mucho menos una criatura que destruye ciudades por odio hacia la humanidad, como otras versiones lo muestran. En esta película, Godzilla es un organismo incompleto, que modifica su cuerpo mientras avanza. Cada ambiente nuevo lo obliga a evolucionar, y cada ataque que consigue herirlo, lo hace adaptarse para defenderse. Por eso, lo verdaderamente aterrador de esta criatura no es el poder que demuestra durante la película, sino todo aquello en lo que todavía podría convertirse. Cabe aclarar que al final de la historia los seres humanos consiguen inmovilizarlo pero no matarlo, y mientras su cuerpo permanece congelado en medio de Tokio, algo mucho más pequeño y humanoide intenta separarse de su cola. Esa última imagen transforma una victoria aparentemente definitiva en una especie de advertencia de que la evolución de Godzilla aún no había terminado y únicamente fue interrumpida. Además, abre la puerta a una posible continuación. Ahora bien, buscando en internet he notado que alrededor de esta criatura se han difundido numerosas teorías, escenas descartadas y hasta una supuesta secuencia de 8 formas que terminaría convirtiendo a Godzilla en una entidad omnipotente. Así que para entender lo que Shin Godzilla realmente podría llegar a ser, primero debemos reconstruir su origen, analizar cada una de sus transformaciones y separar cuidadosamente lo que aparece en la película del material descartado y de todo aquello que fue inventado posteriormente por los fans. Estrenada en 2016, Shin Godzilla marcó el regreso de una producción japonesa del personaje después de 12 años. Hideaki Anno escribió el guión y estuvo a cargo de la dirección general, mientras que Shinji Higuchi asumió la dirección y los efectos especiales. Ambos tomaron la esencia de la película original de 1954, pero la adaptaron a los temores de un Japón mucho más moderno. Y es que si el primer Godzilla nació del trauma provocado por las armas nucleares, esta nueva encarnación refleja de una manera muy clara el terremoto, el tsunami y el desastre nuclear de Fukushima ocurrido en 2011. Por eso la criatura funciona al mismo tiempo como una inundación, un reactor fuera de control y una fuente móvil de contaminación. Incluso las numerosas reuniones gubernamentales tienen una función importante. Mientras los funcionarios cambian de sala, solicitan autorizaciones y discuten cuál departamento debe actuar, el organismo que tienen enfrente cambia de forma en cuestión de minutos. La burocracia intenta clasificar una crisis que evoluciona más rápido que su capacidad para comprenderla. Incluso hasta el título ayuda a establecer esta idea. La palabra Shin fue escrita deliberadamente de una forma que permite asociarla con conceptos como nuevo, verdadero o incluso Dios. Y es que esta versión de Godzilla representa las tres cosas al mismo tiempo. Una reinvención del personaje, una criatura que recupera su función original como reflejo de una catástrofe real, y un organismo cuyo nombre, dentro de la propia historia, significa la encarnación de Dios. Todo comienza en la bahía de Tokio, donde la guardia costera encuentra el pequeño yate del profesor Goro Maki, completamente abandonado. Después, una enorme perturbación destruye parte del túnel Aqua Line y una sustancia rojiza empieza a inundar el lugar. Las autoridades consideran explicaciones geológicas para el fenómeno, pero Rando Yaguchi sospecha que debajo del agua se mueve una criatura gigantesca. Su teoría parece absurda hasta que una cola emerge frente a las cámaras, lo que nos lleva de nuevo a Goro Maki, quien era un zoólogo japonés que había estudiado los efectos de la contaminación radioactiva en el océano. Después de perder a su esposa a causa de una enfermedad relacionada con la radiación y marcharse de Japón, terminó trabajando para una empresa estadounidense de energía. Durante sus investigaciones, descubrió una forma de vida marina prehistórica que había sobrevivido en las profundidades y que llevaba décadas alimentándose de residuos nucleares arrojados al mar durante la década de 1950. Esto es importante,
porque contradice una explicación bastante repetida en internet, porque Shin Godzilla no surgió de una amalgama de microorganismos que se fusionaron hasta formar un solo cuerpo, al menos no según la película y sus materiales oficiales. Su origen se encuentra en un organismo marino antiguo que, al consumir aquellos residuos, desarrolló la capacidad de soportar la radiación, aprovecharla como fuente de energía y alterar su propia anatomía. Existe también una teoría bastante siniestra que propone que Goro Maki no murió realmente, sino que se dejó absorber por este microorganismo para convertirse en Godzilla. Los fans se apoyan en que su cuerpo nunca fue encontrado, en la misteriosa cabeza de la cola, y sobre todo en esas criaturas humanoides que representan la siguiente evolución del monstruo. Según esta interpretación, Maki habría introducido el microorganismo dentro de su cuerpo, convirtiéndose parcialmente en la criatura, y utilizando al monstruo como una especie de venganza contra la humanidad. Sin embargo, esto nunca ha sido confirmado, y la película establece que Godzilla ya existía desde antes de su desaparición. Por eso, más que ser Shin Godzilla, quizás simplemente Maki comprendió en qué podía convertirse y decidió ayudar a desatarlo. Por eso es claro que Maki tampoco creó a Godzilla mediante experimentos. Él lo descubrió, lo estudió y dejó información codificada que posteriormente permitiría comprenderlo. El nombre que eligió para la criatura fue Gojira, una palabra procedente de su isla natal Odo, que allí significaba algo parecido a la encarnación de Dios. El Departamento de Energía de Estados Unidos adaptó ese nombre como Godzilla, pero mantuvo ocultos los descubrimientos de Maki. Por eso, cuando el organismo finalmente aparece, Japón no se enfrenta únicamente a este monstruo desconocido, se enfrenta también a las consecuencias que dejaron aquellos residuos abandonados, la información retenida por los Estados Unidos y las advertencias que nadie quiso escuchar. La primera forma de Godzilla nunca se muestra por completo. Únicamente vemos una parte de su espalda y su inmensa cola moviéndose sobre la superficie de la bahía. Esto significa que cualquier reconstrucción completa de su cuerpo procede de diseños o interpretaciones posteriores, no de algo revelado claramente en la película. Lo único seguro es que todavía se trata de una forma semiacuática, aunque mejor preparada para vivir bajo el agua e incapaz de desplazarse correctamente en tierra firme. Sin embargo, esa limitación dura muy poco. Cuando la criatura se introduce en un canal y se acerca al distrito de Kamata, su cuerpo desarrolla unas extremidades traseras capaces de empujarla fuera del agua. Así, aparece su segunda forma, que nos da una de las imágenes más extrañas de toda la franquicia. Su cuerpo permanece casi paralelo al suelo, moviéndose como el de un animal marino que todavía no comprende cómo sostener su propio peso. Tiene una piel pálida y enfermiza, una cabeza semejante a la de un tiburón anguila, enormes ojos sin expresión y dos pequeños muñones donde más adelante crecerán sus brazos. A los lados del cuello conserva unas branquias abiertas que expulsan grandes cantidades de sangre mientras avanza. Sus patas traseras pueden moverlo, pero todavía no están integradas en una anatomía verdaderamente terrestre. Por eso se arrastra de una forma torpe mientras su cola empuja vehículos, barcos y edificios. Aquí no parece estar cazando ni buscando algo en específico. De hecho, apenas reacciona ante los seres humanos que huyen a su alrededor. La destrucción que provoca más bien nace principalmente de su tamaño, de su desorientación y de un nuevo cuerpo, el cual está intentando controlar en un ambiente para el cual todavía no está adaptado. La película nunca confirma que Godzilla sienta dolor como lo haría una persona o un animal, pero podemos deducir que, por la sangre que derrama, los movimientos desesperados y la violencia de sus mutaciones, cada transformación supone un proceso extremadamente traumático y doloroso. Y es que mientras las autoridades de Japón continúan decidiendo cómo responder, la criatura vuelve a cambiar. Su columna se endereza, las patas traseras se fortalecen, los brazos empiezan a definirse y las branquias pierden importancia. Esta tercera forma ya puede caminar sobre dos extremidades y se acerca mucho más a la silueta tradicional de Godzilla, aunque todavía conserva un cuello largo, una piel rojiza y un equilibrio bastante inestable. El problema ahora es la temperatura de su cuerpo, porque la reacción nuclear que mantiene vivo a Godzilla produce una cantidad de calor que su organismo terrestre todavía no sabe disipar. Las zonas rojizas de su cuerpo parecen arder desde el interior y las placas dorsales liberan parte de aquella energía en forma de calor, pero siendo incapaz de refrigerarse adecuadamente, termina regresando al océano. Este primer recorrido establece la cualidad central de Shin Godzilla y nos muestra que su evolución no ocurre entre generaciones como sucede con los animales reales, sino dentro del mismo individuo y en tiempo real.
funcionando de manera que el organismo detecta una limitación fisiológica y reorganiza su cuerpo para superarla. Aunque no sabemos cuánto control consciente posee sobre el proceso, así que no conviene describir cada cambio como una decisión estratégica de su organismo. Sin embargo, el resultado es el mismo. Cualquier debilidad que no consiga matarlo puede desaparecer en su siguiente forma. Asimismo, mientras Godzilla permanece oculto en el océano, su cuerpo completa la adaptación a la vida terrestre sin sobrecalentarse. Cuando vuelve a emerger cerca de Kamakura, ya mide 118.5 metros y ha alcanzado su cuarta forma. Sus piernas ya pueden soportar todo el peso de su cuerpo, su sistema de refrigeración funciona sin necesidad de ir al mar, y su piel se ha convertido más en una armadura casi impenetrable. Esta silueta recuerda finalmente al Godzilla clásico, aunque observarla de cerca produce la impresión contraria. Su piel negra está cubierta por cicatrices y grietas rojizas que dejan ver el calor y el tejido bajo la superficie. El esternón sobresale de su pecho, los brazos son pequeños y atrofiados, y su boca carece de labios, dejando expuestas varias filas de dientes torcidos que crecen sin ningún orden. Cuando utiliza su ataque principal, la mandíbula superior se levanta mientras la inferior se divide para ampliar el espacio por donde sale la energía. Sus diminutos ojos tampoco tienen párpados normales, sino unas membranas protectoras que los cubren frente a explosiones y el resplandor de sus propios ataques. La cola es incluso más larga que el cuerpo y termina en una estructura compuesta por huesos, dientes y una especie de cabeza auxiliar. Este no es un simple apéndice para mantener el equilibrio. En esta versión del Kaiju, es otra plataforma sensorial y ofensiva, capaz de moverse por encima de Godzilla y más adelante emitir su propio rayo. Cuando las fuerzas de autodefensa japonesas descargan helicópteros, tanques y artillería sobre él, Godzilla apenas responde o reacciona. Él simplemente continúa caminando como si los proyectiles no lo afectaran. Esto refuerza el concepto de que esta criatura realmente no llegó a Tokio para librar una guerra contra la humanidad, porque hasta ese momento, los humanos son poco más que una parte insignificante del entorno. Sin embargo, la situación cambia cuando bombarderos estadounidenses lanzan proyectiles de penetración sobre su espalda. Estas bombas atraviesan su piel acorazada y le arrancan una parte de una placa dorsal, haciendo que Godzilla sangre. Esta es la primera vez que un arma humana consigue herirlo de verdad, y su reacción transforma completamente la escala de la película, porque su cuerpo empieza a brillar. Primero expulsa por la boca una nube negra cargada de radiación, después la enciende y genera una corriente de fuego que cubre las calles. Finalmente, toda esa descarga se concentra hasta convertirse en un rayo púrpura extremadamente fino, capaz de cortar edificios a enormes distancias. Al mismo tiempo, Godzilla proyecta múltiples rayos desde las placas de su espalda y derriba a los bombarderos que lo atacan desde arriba. Su organismo cuenta además con algo parecido a un radar biológico, lo que le permite detectar amenazas fuera de su campo de visión. Más adelante, también canaliza el rayo a través de la cabeza situada en la punta de su cola. En la película, no se establece con absoluta claridad si creó todas estas capacidades en aquel instante, o simplemente las utilizó por primera vez cuando se sintió amenazado. Lo que sí resulta evidente es que su anatomía puede responder desde prácticamente cualquier ángulo. Por eso atacar su espalda ya no vuelve a ser una opción segura. A pesar de esto, semejante poder tiene un precio. Después de incinerar una parte de Tokio y destruir a sus atacantes, Godzilla agota sus reservas y entra en un estado de suspensión. Permanece inmóvil durante aproximadamente 15 días, mientras recupera energía. Esta es una de sus limitaciones más importantes, porque su evolución puede parecer infinita, pero cada transformación y cada descarga requieren recursos. Cuanto mayor es la cantidad de energía liberada, más vulnerable queda después. Durante este tiempo, el gobierno toma muestras de sangre de la criatura, y el análisis de estas muestras revela algo verdaderamente espeluznante. Resulta que las células de Godzilla pueden utilizar elementos presentes en el aire y el agua para producir un isótopo radioactivo que las alimenta. Esto significa que no depende de una cadena alimenticia convencional y que podría mantenerse activo en casi cualquier lugar del planeta. Además, su cuerpo contiene una cantidad extraordinaria de información genética y puede modificarla sin esperar que aparezca una nueva generación. Los científicos incluso contemplan que esta criatura pudiera reproducirse de manera asexual y propagarse exponencialmente como una infección, reducir su tamaño o desarrollar alas si llegara a necesitarlas. Pero estas posibilidades
son solo hipótesis expresadas por los personajes, ante un organismo que todavía no comprenden. No son transformaciones que la película confirme que vaya a completar. La amenaza más inmediata es que los fragmentos separados de su cuerpo continúan regenerándose y terminen convertidos en organismos independientes. Si cada trozo pudiera adquirir vida propia, destruir a Godzilla con explosivos únicamente ayudaría a dispersarlo. Precisamente por ese riesgo, Estados Unidos y las Naciones Unidas deciden que la criatura debe ser eliminada mediante una bomba termonuclear, aunque eso implique destruir otra vez una ciudad japonesa con un arma nuclear. Y aquí la película regresa a su idea central: los seres humanos crearon el problema mediante la contaminación, lo agravaron al ocultar información, y ahora pretenden resolverlo repitiendo la misma clase de destrucción que dio origen a Godzilla. Un poco irónico si me lo preguntan. Por esto, Yaguchi y su equipo proponen una alternativa. Los documentos codificados de Maki revelan que la sangre de la criatura forma parte del sistema que enfría su reactor biológico. Si consiguen introducir una cantidad suficiente de coagulante, podrían bloquear esa circulación y obligar al organismo a detener su reacción nuclear para evitar un colapso interno. Así, comienza la Operación Yashiori. Para esta, primero utilizan trenes cargados de explosivos para despertar a Godzilla. Después, envían oleadas de drones, obligándolo a gastar sus reservas de energía, disparando desde la espalda, la boca y la cola. Cuando sus ataques empiezan a debilitarse, derriban varios edificios sobre él y emplean camiones con bombas de hormigón para introducir el coagulante directamente por su boca. Godzilla logra levantarse y destruye partes del equipo, pero una segunda ofensiva completa la dosis. Su organismo responde apagando la reacción interna y reduciendo drásticamente su temperatura, y finalmente, Godzilla queda congelado en medio de Tokio. Aquí, es importante notar que realmente no está muerto, sino detenido en un estado de suspensión. Por esto la ofensiva nuclear es aplazada, aunque quede establecido que se reanudará si la criatura vuelve a moverse. Por eso la humanidad no consigue una victoria definitiva contra el Kaiju, lo único que obtiene es tiempo. Entonces llega la última imagen. La cámara recorre lentamente la cola inmóvil y revela varias figuras humanoides atrapadas mientras intentaban salir de ella. El libro oficial The Art of Shin Godzilla identifica a estas criaturas como la quinta forma, pero la película nunca explica exactamente cómo habrían funcionado. Estos son seres delgados y esqueléticos, con pequeñas placas dorsales, garras, dientes afilados y cráneos divididos. No poseen unos ojos claramente desarrollados y algunos muestran cavidades en la cabeza y el torso. Parecen estar separándose mediante una forma de fisión, como si el gigantesco cuerpo de Godzilla hubiera empezado a transformarse en una colonia de organismos más pequeños, tal como lo habían teorizado los científicos. Por esto, la interpretación más extendida es que Godzilla estaba adaptándose a su enemigo principal, ya que un cuerpo de 118 metros puede resistir tanques y misiles, pero también es lento, visible y necesita cantidades enormes de energía. En cambio, cientos o miles de criaturas con una forma semejante a la humana podrían dispersarse, entrar en edificios y resultar mucho más difíciles de localizar. Aún así, la película no confirma que fueran criaturas conscientes que compartieran una mente colectiva o que tuvieran algún objetivo claro contra la humanidad, además de propagarse. Todo eso es una deducción razonable a partir de su apariencia y del contexto, pero continúa siendo solo una teoría. Incluso así, el material descartado permite comprender que aquella posibilidad resultaba tan preocupante. Entre las tomas no utilizadas de los efectos especiales, existe una secuencia donde su equipo de reconocimiento examina los fragmentos arrancados de la espalda de Godzilla por los bomberos. En lugar de encontrar tejido muerto, descubren masas de carne cubiertas por ojos y dientes que parecen reaccionar a su entorno. La escena recuerda más a la biología descontrolada de la cosa de John Carpenter que a una película tradicional de Godzilla. También convierte en una imagen directa a aquello que los científicos temen durante la historia, que cada fragmento conserva actividad y empieza a reconstruir las estructuras necesarias para convertirse en una criatura nueva. Otro material eliminado mostraba a la tercera forma expulsando un fluido corporal tan caliente que derretía los neumáticos de los vehículos cercanos. Algo parecido sucede con las famosas 8 formas de Shin Godzilla. Numerosos videos aseguran que después de los humanoides vendría una sexta etapa capaz de vivir sin aire ni agua, una séptima que contendría un universo dentro de su cuerpo, y una octava donde Godzilla
trascendería las leyes de la física para convertirse en una entidad omnipotente similar a Azathoth. Nuevamente, nada de eso forma parte de la película, de su guión final ni de su secuencia oficial de evoluciones establecidas por The Art of Shin Godzilla. Los materiales de producción sí contienen diseños alternativos, ideas descartadas y distintas posibilidades para la mutación del monstruo. La propia película también menciona escenarios hipotéticos como la reproducción asexual o el desarrollo de alas, pero unir esas posibilidades con conceptos creados por fans y presentarlas como formas sexta, séptima y octava convierte una especulación en una información falsa. Y lo curioso es que Shin Godzilla no necesita ninguna de estas otras transformaciones para resultar tan aterrador. Lo que vemos ya es suficiente. Es una criatura capaz de transformar branquias inútiles en un sistema respiratorio terrestre, convertir una herida en una forma de defensa y reemplazar un único cuerpo gigantesco por una posible población de seres independientes, porque cada intento fallido de destruirlo selecciona la versión que sobrevivirá al siguiente ataque. Al final, la operación Yashiori consiguió congelar ese proceso apenas unos instantes antes de que terminara, pero la criatura sigue allí, en el centro de una ciudad que ahora debe reconstruirse alrededor de ella. Si despierta, la cuenta regresiva nuclear comenzará otra vez. Si consigue adaptarse al coagulante, la estrategia que funcionó una vez dejará de servir, y si aquellas figuras logran separarse de su cola, la humanidad ya no tendrá que enfrentarse a un solo Godzilla, tendrá que enfrentarse a una especie completa. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Además, quiero dar una mención especial a los miembros del canal, quienes hacen posible que sigamos explorando este tipo de historias tan perturbadoras e interesantes. Gracias por su apoyo constante. Y si tú también quieres apoyar el canal y acceder al contenido exclusivo y videos antes que nadie y otras ventajas, te invito a hacerte miembro. Solo tienes que darle clic al botón que dice unirse debajo del video. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.